Muchas gracias. Bueno, pues que nos acompañen esta noche en la conmemoración que tenemos del Día del Psicólogo con esas actividades que ha organizado el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Y pues creo que es un buen pretexto para reunirnos, para hacer comunidad, para aprender cosas juntos, tener estos espacios para conocernos y compartir. Y bueno, pues vamos a lo que nos toca de la plática del día de hoy. Bueno, el tema que les propongo es este que he titulado Terapia Cognitivo-Conductual para la Generación Z, aportaciones clínicas para una nueva realidad psicológica. Y bueno, pues voy a empezar un poco con esta advertencia, ¿no? Donde si bien este enfoque sobre las generaciones o es, voy. Este enfoque sobre las generaciones no es en sí una propuesta científica, es decir, trataron en algún momento de poner a prueba esta propuesta de Strauss y Howe para ver si algunas características principales podían destacarse a partir del análisis estadístico hecho por las generaciones. Y pues se dieron cuenta que no es que precisamente la estadística soportara las diferencias entre una generación y otra. Sin embargo, pues es un lenguaje que escuchamos de manera constante en las noticias, en los medios de comunicación, en los podcasts, ¿no? Y entonces me parece importante analizarlo con el fin de ver cuáles son las adaptaciones que tenemos que hacer o cómo ha cambiado tanto la perspectiva y la conducta de las personas de generación en generación, ¿no? Y como terapeutas cognitivo-conductuales, ¿qué adaptaciones tenemos que realizar para aplicar el modelo de una forma que impacte de manera positiva en los consultantes que pertenecen, ¿no? a estas edades más pequeñitas que nosotros, ¿no? Em, las principales críticas académicas se deben a que nos dice que centrarnos únicamente en estas características generacionales no nos va a explicar la variabilidad de otros factores que podrían ser más importantes, como la clase social, el género, la etnia, la religión o la afiliación política, ¿no? Pero teniendo eso en mente, creo que es muy importante que nosotros podamos entender qué caracteriza estos cambios que les comento, ¿no? Y para eso me gustaría que comenzáramos pensando en un ejemplo en una situación que ha sido un evento estresante a lo largo de todas las generaciones, y es cuando uno se siente atraído por otra persona, ¿no? Cuando a uno le gusta a alguien más. Y este es un evento que nos estresa y nos ha estresado a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, la interpretación que se hace de esa situación y las conductas que se esperaban de cada una de las personas de acuerdo a las distintas etapas, pues van a ser distintas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de las características específicas de cada uno de estas generaciones, pero a los llamados baby boomers tenían mucho más marcado estas diferencias de roles de género, ¿no? Y entonces, si yo, mujer, me sentía atraída por otra persona, ¿no? Que regularmente se esperaba fuera un hombre, ¿no? Porque así tenía que ser, ¿no? El debería grandote ahí sí estaba impuesto, pues no tenía que decírselo directamente, ¿no? Yo tenía que, dirían, ¿no? Darme a respetar, que me rogaran un poco, ¿no? Para poder aceptar una invitación, ¿no? Y entonces, ¿cuál era mi conducta? Pues esto, esperar que la otra persona diera el primer paso y evitar expresar interés abiertamente, ¿no?
Cuando hay estos cambios, ¿no? Y esta liberación sexual y empieza a haber estos movimientos más de la lucha por los derechos de las personas, por la igualdad, pues empieza a romperse, ¿no? Esta rigidez con la que se interpretaban las cosas en ese momento. Y a lo mejor ya podía yo dar señales de, siendo hombre o mujer, de que la otra persona me interesaba, pero tenía que cuidar mucho, no parecer desesperado, ¿no? Mostrar control, mostrarme independiente y suficiente. Entonces, a lo mejor buscaba como alguna estrategia, ¿no? Por ahí indirecta, como invitarle a un café o salir, a invitarla a salir sin expresar claramente algún interés de manera directa, ¿no? Posteriormente empieza a haber más cambios y ya vamos a tener más, voy a decir, como integración de las personas independientemente de los roles de género. Empiezan a romperse más estas reglas que veníamos arrastrando, pero empieza a pesar mucho lo que se valide por parte del grupo de compañeros, ¿no? Entonces empieza a haber muchas dudas, ¿no? Acerca de cómo voy a aproximarme a la otra persona, le mando mensaje o me espero, qué tal que lo asusto, qué tal que estoy siendo muy intensa, muy intenso, etcétera, ¿no? Entonces me empieza a preocupar mucho el cómo la otra persona me va a evaluar, ¿no? Y entonces las conductas podrían ser mandarle un mensaje con un amigo o amiga, hacerle saber que me gusta, pero de una manera más indirecta, ¿no? Y pues ahora seguramente los que crecimos en generaciones anteriores y vemos las generaciones actuales, que sería esta generación de la que vamos a hablar, que es la generación Z, decimos, bueno, qué bueno que no había redes sociales porque probablemente hubiéramos dudado más, ¿no? En hacer muchas cosas. Si le cuenta a todo el mundo, y si hace un TikTok burlándose, si todo el mundo se entera. Y bueno, parecieran ideas no tan descabelladas, porque muchas de las cosas que hagamos, pues sí pueden ser públicas de manera muy rápida, ¿no? Entonces, a lo mejor primero reviso sus redes sociales, mando un sticker, mando un emoji, busco alguna manera de hacer contacto y ver cuál va a ser la respuesta de la otra persona antes de exponerme de una manera más abierta, ¿no? Y entonces, lo que quiero mostrarles con este ejemplo, pues es eso, ¿no? Cómo puede haber estresores o situaciones que nos demanden, ¿no? O que nos generen alguna tensión, pero que las reglas que se han establecido a lo largo del tiempo, pues van a hacer que nuestra percepción de la situación y nuestra conducta vaya cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza en sí, según las clasificaciones, estas generaciones? Pues vamos a tener que los baby boomers que ya les contaba van a ser aquellas personas que nacieron entre 1946 y 1964. Estas personas van a valorar más la estabilidad laboral y familiar. Personas que lograban tener el puesto en una empresa, ¿no? Y lo importante era permanecer en esa empresa, decíamos hacer antigüedad en esa empresa. Em, pues donde veíamos, ¿no? Si ustedes han visto series, pues más, vamos a llamarlas viejitas, pues vamos a ver que era el carro, ¿no? Que duraba para toda la familia y que se pasaba a los hijos. Van a preferir, por ejemplo, la comunicación cara a cara y van a tener, son la generación que va a tener menor exposición a la tecnología digital, ¿no? Algunos ya obligados por las circunstancias, ¿no? Se han ido adentrando, pero algunos de ellos prefieren incluso mantenerse al margen de esta exposición digital. En cuanto a las características de salud mental, vamos a ver que son personas que vienen de estos movimientos posguerras y que una de las cosas primordiales dentro de ese contexto cultural era la supervivencia.
Entonces, pues no estaban muy ocupados de preguntarse qué tan felices eran, qué tan cómodas eran sus vidas, o sea, la idea más era sobrevivir, ¿no? Y adaptarse al entorno. Y entonces las conversaciones sobre salud mental pues eran escasas, ¿no? Dice, solo el 4% mencionaba el estrés en conversaciones sobre salud mental o hablaba de sus propias emociones. Em, Actualmente sí son la generación que tiene más renuencia a asistir a consultas sobre salud mental y van a ser las personas que lideren las críticas sobre las políticas sobre bienestar mental, ¿no? Como de, ¿para qué se está invirtiendo dinero en eso? O eso no es importante o necesario, ¿no? Vamos a ver que la generación X la vamos a encontrar en las personas que nacieron entre 1965 y 1980. Y van a estar caracterizados porque son más adaptables al entorno, van a buscar más la adaptación, pero van a cuestionar más las cosas, ¿no? Les decía que son estas generaciones que empiezan a hacer los movimientos de las luchas por los derechos y entonces aquello que estaba establecido per se, pues va a ser cuestionado en favor de pues buscar este equilibrio entre todas las personas, ¿no? Sin importar sexo, género, raza, condición económica, etcétera, ¿vale? Y van a ser los testigos de la transición digital, porque pues no es que ellos crecieron con ella, más bien ya estaban en los trabajos cuando empezó a demandárseles pues usar una computadora, usar un celular, estar inmersos, ¿no? Dentro de la tecnología. Y el 31%, según las encuestas, de estas personas se declara infeliz o muy infeliz superando a las generaciones pasadas. Es decir, empiezan a preguntarse no solo por la supervivencia, sino qué tan satisfechos se sienten con su propia vida en las condiciones en las que está. Sin embargo, se mantiene el estigma y la falta de conciencia sobre la atención a la salud mental. Todavía no son la generación que va a correr al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Que va a buscar estrategias para cuidar de esa parte o de esa área de su vida, sino que van a seguir conservando algunas de estas reglas donde em, pues yo tengo que resolver mis problemas, ¿no? O los trapos sucios se siguen lavando en casa, ¿vale? Va a haber mayor vulnerabilidad a trastornos de ansiedad y depresión asociados principalmente al estrés financiero y familiar. Y tenía días queriendo llamar, ¿no? Y dice, vienen después los millennials que van a estar de 1981 a 1900, nacieron entre 1981 y 1996. Dice, altamente educados y adaptados a la tecnología, porque les toca ya en la adolescencia o adultez temprana, ¿no? Entonces, pues empiezan a convivir más con dispositivos digitales y van a buscar propósito en el trabajo. Es decir, ya no es la permanencia donde tener un trabajo y hacer antigüedad ahí y pensionarse, porque ya sabemos que ya no nos va ni a tocar eso, ¿no? Ese va a ser el objetivo, sino ahora el objetivo del trabajo es qué sentido le da a mi vida esto que voy a hacer por un largo periodo de tiempo. Y entonces van a empezar a cuestionarse acerca de el valor que tienen las actividades que realizan, ¿no? Y van a valorar la flexibilidad y el equilibrio. Van a estar constantemente en esta búsqueda por
yo les digo como llenar todos los costalitos de las áreas que son importantes para su vida, lo cual sin duda, ¿no? Es importante, pero también, como vemos, pues nos genera una mayor tasa de estrés, ¿no? Entonces van a reportar más altas tasas de depresión y ansiedad en comparación que en generaciones anteriores, más abiertos a hablar sobre salud mental, pero la barrera principal va a ser la económica, ¿no? Donde actualmente, y ustedes, psicólogas, psicólogos que nos acompañan el día de hoy, pues saben que el sistema de salud pública no nos está brindando estas oportunidades de tener atención psicológica de manera gratuita para las poblaciones que son más vulnerables y la atención privada de calidad, pues no es costeable para una familia, pues de clase media o de clase baja, ¿no? Entonces, sí vemos que estas van a ser las principales barreras, aunque ya saben la necesidad de estos servicios, pues nos vamos a encontrar todavía con esta barrera económica. Los principales estresores van a ser el económico, el laboral, pero también la comparación con los otros, esta constante fuente de información y de referencia que se va a mantener hasta la siguiente generación y la soledad, ¿no? Empezamos a tener muchos, de hecho, para esta generación, el INEGI empieza a hablar de esta clasificación de personas solas para hacer la contabilización de las viviendas que no se hacía generaciones antes, porque va a haber muchas personas viviendo solos, ¿no? Y pues evidentemente tendrá sus ventajas, pero también tendrá su impacto en la salud de las personas. Y después viene la generación Z, que es en donde nos vamos a enfocar posteriormente, principalmente, que son los nacidos entre 1997 y el 2012. Ellos ya nacieron con la tecnología, ya no conciben el mundo sin los celulares, no conciben el mundo sin el internet, ya estaban completamente sumergidos en ellos. Son personas altamente conectadas, pero con tendencia al aislamiento, es decir, la dificultad para relacionarse con el entorno real o inmediato, ¿no? Y el uso excesivo de estos aparatos, ¿no? Pero también van a ser la generación más comprometida con las causas sociales. Es decir, están muy preocupados por todo el impacto que no se había valorado o sopesado anteriormente, ¿no? Donde estas generaciones estaban muy preocupadas por correr y alcanzar, que pues no se fueron deteniendo a reflexionar acerca del impacto que esta carrera estaba generando. Y la generación Z, pues son los que están cuestionando más este uso que hacemos de prácticamente todo, ¿no? Sin importar cuál es el impacto para los otros y para el medio ambiente. Entonces, en cuanto a la salud mental, en una encuesta realizada por el Instituto de Salud de Estados Unidos, se notó que tienen el 1,9% por ciento más de propensión para sufrir problemas de salud mental de manera general, pero entre los que lideran pues son la ansiedad, la depresión, el TDAH y el trastorno por Échense estrés Mario postraumático. Mariquetas. Ah, chinga, está bien. Y ve lo que le hace. Y cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, pues también recordemos que son la generación que en estas etapas del desarrollo, pues ha vivido con mayor intensidad el COVID, ¿no? O sea, pues que cuando tendrían que estarse relacionando con los compañeros estaban encerrados, que cuando tenían que estar desarrollando estas habilidades de comunicación estaban aislados, ¿no? Entonces, pues vamos a, que vivieron más muertes de lo que tocaron al menos en estas dos generaciones, ¿no? Entonces,
pues bueno, cuando hablamos de estrés postraumático, pues no es de extrañarse, pues porque tenemos ese factor de vulnerabilidad. Y también van a ser los que tienen mayor apertura a buscar ayuda profesional y normalizar la conversación sobre salud mental. Van a ser esta generación los adolescentes, los chicos que, o las chicas que piden ir al psicólogo o con la psicóloga, ¿no? Ya no son los que sus padres obligan a ir, no en todos los casos, muchos de ellos lo piden abiertamente, ¿no? Y van entendiendo la necesidad de cuidar de esta área importante de la vida. Ok, lo que es cierto es que nosotros siempre tenemos que preguntarnos cuando hablamos de un incremento en los problemas de salud o un incremento estadístico en algo, ¿cuáles son las variables que hay detrás de esto? Si estamos diciendo que anteriormente nadie hablaba sobre eso, es decir, yo no puedo saber si mi abuelita tenía ansiedad, si mi abuelito tenía depresión, porque pues nadie, o sea, no se lo contaban a una forma de nombrarlo correctamente, ¿no? Entonces no acudían a los servicios de salud, no era registrado estadísticamente, y entonces podríamos decir, ¿es real que hay un incremento en los problemas de salud de esta generación o se debe a que se parte esto puede ser cierto, es decir, tenemos ahí una cifra oscura, ¿no? De las otras generaciones que no conocemos, lo que hace que cuando lo contrastemos, pues pueda verse la diferencia. Sin embargo, cuando nos vamos a los datos duros, nos vamos a dar cuenta que sí hay más demandas y estresores constantes, porque todo el tiempo, o sea, nosotros podíamos prender la tele un ratito y ver las noticias y nos enterábamos de algunos problemas que había en el mundo, pero el resto del tiempo no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Y ellos todo el tiempo están sometidos a estos estresores constantes, ¿no? Y cuando digo todo el tiempo, no estoy exagerando, en realidad es que es una gran cantidad de tiempo la que se pasa uno sumergido en las redes sociales, ¿no? Y el otro dato importante, ¿no? Ya este dato duro importante es que el índice de suicidio ha incrementado considerablemente. Y de eso sí se tienen estadísticas. Entonces, pues vemos que no es solamente mayor visibilización, sino que sí hay mayor sufrimiento, ¿no? Y este incremento en el índice de suicidios, hablando específicamente de México, pues podemos darnos cuenta que en el 2020 fue el año con más suicidios en México en toda una década, o sea, desde el 2010 al 2020, el 2020 fue el año donde este dato se incrementó muchísimo. Según el INEGI hubo 7,896, es decir, 21 personas se quitaron la vida cada día en el país, ¿no? 3 años después la cifra creció y fueron 8,837, es decir, cada hora una persona se quitó la vida. En el caso de jóvenes entre 15 y 24 años, el suicidio es la tercera causa de muerte, de acuerdo al reporte del primer trimestre del 2024 del INEGI. Y entonces vemos que no estamos hablando solo de un incremento porque la visibilización es mayor, sino porque sí están teniendo mayor sufrimiento, mayor dificultad para pues sentirse bien, ¿no? De manera general. Y entonces, eso nos lleva a lo siguiente. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a encontrar con mayor frecuencia en esta población? Y una de las más importantes va a ser la rumiación constante, ¿no? Y por rumiación vamos a entender esta em, incapacidad para detener eh, algunas ideas y estarles dando vuelta de manera constante. Por ejemplo, pues nada, ¿no? Hice un reporte o preparé esta presentación y la preparé el viernes pasado. Y del viernes pasado a hoy, que es martes, todo el tiempo en la mente, ¿no? Lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal, les va a gustar, qué van a pensar de mí, qué van a decir, es que por qué está hablando de eso. No, todo el tiempo
la mente diciéndome cosas acerca de algo que ya no voy a modificar y que todavía no va a pasar, ¿no? Entonces, solamente es estar, decimos, rumiando, dándole vueltas a las cosas, ¿no? Em, y la rumiación, pues puede ser, les puse un ejemplo, pero puede ser por cualquier tema que se le ocurra a la mente, ¿no? Em, político, social, económico, cualquiera, físico, cualquiera que se le ocurra a la mente. Dice, dos, regulación emocional limitada. Y acuérdense, ¿no? Voy a regresarme como en esta parte que decíamos de los baby boomers, donde uno no debía mostrar sus emociones, ¿no? Le pasara lo que le pasara a uno no debía llorar, debía ser fuerte, debía ser estoico. Y regularmente, pues, no había muchas opciones para evadir la realidad más que las que ya conocemos como el consumo de alcohol y drogas, que siempre han sido problemas que han ido en incremento. Pero actualmente la mayoría de nosotros apenas siente algo de incomodidad, aunque sea pequeñita, y busca liberarse de ella. Y entonces, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, podemos esperar que venga el camión o la combi sin revisar nuestro celular, ¿no? Y más si ha tardado más de 5 minutos. ¿O cuántos de nosotros podemos tener una situación estresante y no buscar un video de TikTok para que nos ayude a solucionarlo, ¿no? Entonces, apenas estamos teniendo algún indicio de alguna emoción y rápidamente escapamos de ella. Y dentro de las teorías, sabemos que una de las características que mantiene la desregulación emocional es el escape o evitación constante de estos estímulos internos, ¿no? De esta activación fisiológica. Pareciera ser que entre más yo me escape, pues me voy a sentir mejor, pero no es cierto, ¿no? Y yo les pongo un ejemplo súper claro a algunos de mis pacientes, ¿no? Imaginemos que me han contratado para trabajar como auxiliar vial, ¿no? Y voy a pasar muchas horas en el sol. Y a mí no me gusta el sol. ¿Ustedes creen que una buena estrategia para yo adaptarme al calor de estar ahí parada siendo agente vial sea no salir nunca al sol y quedarme guardada en mi casa y que nunca me dé así ni de chiste? Pues lo más probable es que ustedes estén pensando que no, ¿verdad? Que yo necesitaría exponerme gradualmente a estar un tiempo ahí y cada vez ir incrementando ese tiempo hasta que pues yo me acostumbre a estar el número de horas que requiero estar ahí bajo el rayo del sol, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las emociones. Entre más escapamos de ellas, pues no es que va a ser más fácil regularlas o tolerarlas, sino que más vamos a tener esta necesidad de seguir huyendo de ellas. Entonces necesitamos exponernos a ellas para poder generar estas habilidades de regulación, ¿no? Otra de las características que van a tener las personas de esta generación van a ser estos periodos de mayor aislamiento y la necesidad de estar aislamiento de, yo les digo, del mundo real, ¿no? De el contacto directo o inmediato con las personas. Y van a tener mayor necesidad de estar conectados, pues, a los dispositivos digitales todo el tiempo. Y el no tenerlo o la privación de estos elementos puede estar generando estrés o ansiedad, ¿vale? Y dice mayor sintomatología internalizante, ansiedad, depresión o vacío principalmente, ¿no? Evidentemente,
O sea, estoy hablando de las características clínicas que nos competen como terapeutas, pero no quiere decir que todas las características de esta generación sean negativas. Evidentemente no es así. Son estas con las que vamos a tener que trabajar principalmente en consulta y vamos a echar mano de las habilidades, como vamos a ver más adelante, que sí poseen, ¿no? Que ya tienen y que nosotros vamos a tener que aprender y beneficiarnos de ellas para poder generar este equilibrio. Ahora, quiero que hagan este ejercicio conmigo, ¿vale? Eh, Aquí hay y sobre todo porque quiero ilustrar algunas de estas características que les estoy contando, ¿no? Aquí hay una serie de imágenes sobre relaciones de pareja, ¿no? Quiero que ustedes, si tienen una libretita por ahí mejor o si en su celular quieren hacer una lista, escríbanme las cosas que ustedes piensan que representan o que describen a estas relaciones de pareja, unas tres o cinco. ¿Qué las caracterizaría o las describe? Cuando ya lo tengan, entonces, ¿no? Ya ahí escribieron tres o cinco ahí características. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ustedes ven estas imágenes sobre relaciones de pareja? Y ahora quiero que después de escribir y leer esas palabras que ustedes pusieron ahí, piensen en una escala del 0 al 10, ¿qué tan satisfechas están con su relación de pareja? Muy bien, voy a quitar un poquito la presentación para verlos y ver si alguien me quisiera comentar qué escribió y qué calificación le daría. O si quieren ponerlo en el chat, también pueden hacerlo. ¿Ven cómo les cuento que sí tenemos dificultades con la interacción? Nos da miedito. ¿Alguien quiere participar? ¿O me sigo? Bueno, me sigo, ¿vale? Y Hola, ahora que... Ay, Ah, perdón. hola. Es que tenía Ah, muy bien. problemitas con mi conexión. Muy bien, Denise, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ay, perdón por Cuéntame. la cámara, pero acá llovió mucho y he tenido aquí unos fallos. Pero en relación al ejercicio, bueno, yo Ujú, escribí tres palabras de las fotos que vi, que es ujú, sumisión, ujú, sacrificio y ujú. una de ellas como imposición podría ser. Ok. Y después, ¿cómo puntuaste tu relación? Puede ser pasada o lo que sea, como imaginaria si quieres. Eh, ¿Cómo la apunté? 9. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Vale. Me voy entonces aquí tengo un mensaje, déjenme ver. Yo puedo participar. Ok. Incondicionalmente roles marcados y sumisión. ¿Y puntuación, Cintia? Páscaro. Ah, Eh, también 9. Ok, sí, claro. ¿sí se me escucha? ¿Sí? Ok, yo anoté asimetría, Ok, sumisión y paternalismo. ok. ¿Y puntuación? Y puntuación en una relación pasada, yo le puse 6. Ok, muy bien. Ahora les voy a presentar otras imágenes y quiero que hagan el mismo ejercicio, que me describan lo que ustedes observan, ¿no? ¿Qué describiría o qué características tendrían estas relaciones de pareja? Y también, pues, ¿qué puntuación le pondrían después?
a su relación de pareja. Voy a ir sobre los mismos para tener un punto de comparación. Denise, ¿escribiste algo al respecto? Sí, bueno, aquí es que me quedé viendo como en algunas en donde, a veces que sí me cuesta un poquito de trabajo esta parte donde siento que algunas fotos son como más de pose, entonces no sé qué palabra puedo darle como a esta parte de reconocimiento social. Mm. En otra, por ejemplo, donde está la familia, bueno, lo que se me hizo fue esta parte de compartir valores y, no sé, aceptación, o sea, fue como muy rápido. Sí. Unión, dice, conexión, sentimientos, felicidad y su puntuación 9, ¿no? De aquí del área académica del INSS. Caro, ¿pusiste algo? Sí, yo puse compañía, felicidad, inclusión. Digo, también con la salvedad que comentaba Denise, ¿no? De esta situación de que a veces es pose, pero bueno, viéndolo así. Y yo pues continué con el 6 acordándome de esa relación. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora ustedes piensen en esto. Imagínense que todo el tiempo están viendo en su celular esto, porque lo que veíamos las generaciones anteriores era esto, ¿no? Y entonces de pronto uno comparaba y dices, no me está yendo tan mal, no me está yendo como a la Vivianita, ¿no? Pero ahora todo el tiempo estamos viendo esto, ¿no? Que nos decía Denise y Caro. Uno sabe que muchas de esas cosas son pose, pero todo el tiempo es así deben verse las parejas. Y si no deben verse las parejas así, al menos mi pareja debería querer posar así conmigo en las redes para que todos vean lo felices que somos. Todo el tiempo tengo un montón de imágenes que me dice que yo no estoy teniendo esta familia, este bebé, este esposo, esta validación, esta aceptación, este viaje, este cabello, este cuerpo, esto. O sea, imagínense si uno no vive en la rumiación constante, ¿vale? Y digo, por poner un ejemplo, pero nos podríamos ir, y por poner una área en particular, pero nos podríamos ir a lo que ustedes seleccionen en sus visualizaciones de las redes sociales. Es decir, hay contenidos que uno prefiere y pues evidentemente le van a estar saliendo más cosas sobre eso y va a estar rumiando más sobre esas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, esto por poner un ejemplo en particular, ¿no? El papel de la terapia cognitivo-conductual sigue siendo el mismo, ¿no? Modificar conductas. Y lo va a hacer regularmente en dos direcciones. Incrementar las conductas que no están en la frecuencia e intensidad suficiente para que la persona logre sus metas de vida o se sienta bien en las diferentes áreas de vida que lo acompañan o disminuir aquellas que están siendo problemáticas. Me centré ahorita en el incremento de las que podrían ser necesarias para contrastar esto. Y algo que tenemos que enseñarle a estos consultantes de esta generación en particular es mucha atención al momento presente, ¿no? Entonces, no es de extrañarse que las estrategias de mindfulness estén teniendo este boom justo en este momento, pues porque necesitamos dejar de estar viviendo en el futuro, en el pasado o en otras vidas que no son de uno, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata este momento de nuestras vidas? Y centrarse en ello, ¿no? Ser capaces de permanecer en ello, ser capaces de permanecer incluso si el momento no es del todo agradable. ¿Vale? Por tanto, pues tenemos que enseñarles también a tolerar la frustración,
algo que se esforzaron mucho las generaciones previas es que los eh, chicos o chicas de la generación Z no tuvieran las mismas carencias o las mismas experiencias negativas que ellos. Y bueno, eso tendrá sus ventajas, pero una de las desventajas es que, pues así es como se aprende a tolerar la frustración cuando uno no obtiene todo el tiempo lo que uno necesita, desea o quiere, ¿no? Entonces, a regular las emociones, que ya habíamos dicho anteriormente, y a comprometerse con conductas orientadas a valores y metas. Si yo quiero cualquier cosa, esa cualquier cosa que yo quiera conlleva un proceso. No se genera nada de manera espontánea y de pronto esta inmediatez de las redes sociales nos hace creer que sí, que las cosas se tienen que dar rápido y fácil y que no conllevan un tiempo de preparación y un esfuerzo. Entonces, necesitamos recordar y reforzar estos procesos que nos van a llevar a las metas que las personas se planteen, ¿no? Que una diferencia con la forma en la que se hacía terapia anteriormente es que se pensaba que el terapeuta o la terapeuta tendrían que marcar cuáles eran estas direcciones y que había direcciones correctas. Ya no las hay, pero las personas tienen la tarea ahora de saber hacia dónde van y de ir realizando cosas para poder alcanzarlo. Ya te saco. Y eso conlleva un montón de procesos también de aceptación, donde nos vamos a topar con que por más que yo a veces, no sé, realice algo, pues no voy a tener siempre el resultado que deseo porque hay algunas otras variables sociales o medioambientales que van a estar ahí, ¿no? Y me regreso a la tolerancia, a la aceptación y a la regulación emocional. ¿Vale? Ok. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos entonces? Pues dificultad para comunicarnos, para identificar pensamientos sin usar metáforas e imágenes, menor adherencia a tareas entre sesiones, preferencias por la inmediatez, cuestionamiento de la autoridad terapéutica y baja tolerancia a lo lineal o estructurado. ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio? Pues podemos hacer uso del lenguaje visual breve, uso de imágenes, metáforas, storytelling, gamificación de tareas, apps, notas de voz, stickers, o sea, es decir, usar las mismas herramientas que pues que ya están ahí, que nos facilitan la vida a todos y que a lo mejor no estamos sumergidos, ¿no? Esas son de las cosas que les digo que nosotros como terapeutas tenemos que aprender para poder encontrar este equilibrio. Eso es lo que nos falta quizá y que ellos tienen y nosotros le vamos a enseñar estas cosas que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí todos nos equilibramos. Ok, aquí les traigo un ejemplo de esto, que evidentemente, pues eso, solo es un ejemplo de cómo podemos adaptar, ¿no? O acercarnos a esto. Entonces, ¿cuál te representa en este momento, ¿no? Entonces, ustedes no me lo digan ahora sí porque voy a sentir feo, piénselo nada más. Y una vez que lo han pensado, me gustaría que escanearan este código, ¿no? Para que ustedes pudieran hacer un súper breve ejercicio. Ahí deben tener algunos en su celular un escáner de códigos QR, lo apuntan a su pantalla. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Y les va a abrir una aplicación, ¿no? Les dice que si lo están haciendo desde su celular, que probablemente así sea, que la compu quizá lo tienen, este,
ocupada, pues les va a, eh, si no pueden hacerlo así, déjenme, les voy a copiar el link en el chat para que lo hagan posteriormente, ¿vale? Me avisan si pudieron, ¿eh? Ujú. Muy bien. Ok. Ujú. Y ya, pues ahí ustedes tendrán que jugar. Si quieren, lo hacen después con calmita. Pero bueno, es una forma, bueno, se los voy a proyectar aquí, aunque les voy a arruinar un poco no, mejor se los voy a dejar. Ahí lo hacen con calma. Ok. Otra de las cosas que tenemos que considerar, decíamos, es la relación terapéutica. Ya no podemos pues usar este método de autoridad de así lo dijo el psicólogo y ya, ¿no? Vamos a tener generaciones que preguntan, que cuestionan, que quieren saber por qué está funcionando, quién lo dijo, dónde lo dijo, y eso está bien, eso no es lo que está mal, ¿no? Entonces, pues nosotros debemos recordar, ¿no? Que solo somos acompañantes en el viaje, ¿no? Entonces, esta metáfora nos ayuda siempre a recordar que cada uno, ¿no? Tanto terapeuta como consultante está escalando su propia montaña, ¿no? Lo que nos ayuda a guiarlo por el camino es que podemos tener una perspectiva distinta, una perspectiva externa, ¿no? Que nos hemos preparado un poco como guías en el camino. Tenemos algunas herramientas, pero eso no nos libra de subir nuestra propia montaña y no nos hace que nosotros podamos subir la montaña por ellos. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces, siempre recordar, pues, que acompañamos al paciente en su viaje de descubrimiento y crecimiento personal, pero, pues, las tareas son de la otra persona. Y por último, pues, tenemos que ser más flexibles, ¿no? Yo les digo, una vez que hemos saltado como las primeras etapas, pues podemos dejar a libertad, ¿no? A los consultantes. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que ellos agendan su seguimiento, que tenemos agenda abierta, es decir, no al principio, pero sí una vez que han aprendido algunas herramientas, pues sí soy más flexible, por ejemplo, con el seguimiento, ¿no? O con la agenda de las citas. Y tenemos varias herramientas que pueden servir para ello, pues por falta de tiempo no se las voy a detallar cada una, pero si nos dejan comentarios después que se publique en el Facebook o en YouTube, pues con gusto, si quieren, luego les comparto algún tutorial o algunas herramientas que les permitirán utilizarla, donde, pues como cuando ustedes agendan una cita digital, ¿no? En cualquiera, no sé, para el INE, aprietan el link, los va a llevar a su calendario y ustedes van a establecer sus horas y podrán determinar cuáles son las horas que van a dejar, ¿no? Para estas citas abiertas o libres. Siempre deben tener claras las reglas para agendar, cuando pueden modificar una cita, cuando no, siempre muchísima claridad, ¿no? Y todo bien establecido.
De preferencia, todas las cosas hacerlas de manera inmediata, ¿no? Eso nos va a permitir también estas herramientas digitales y nos ayuda mucho, por ejemplo, es un buen compañero cuando uno está haciendo activación conductual o cuando uno está programando alguna actividad con los consultantes, pues decirle, saca tu teléfono, abre tu aplicación, ¿no? Agéndalo, ponte una alarma, ¿no? Entonces, acompañarlos a usar estas herramientas que ya están ahí para poder garantizar que las actividades que hemos planeado y que van relacionadas con lo que quieren lograr en la vida se van a llevar a cabo. Debe ser lo más práctico y útil para ambos, ¿vale? Y bueno, pues a manera de conclusión, recordarles que la terapia cognitivo-conductual cuenta con bases teóricas sólidas, respaldadas por décadas de investigación empírica que permiten comprender los problemas de salud mental a lo largo del ciclo vital y en distintos contextos sociales y culturales. O sea, la TCC sigue siendo básicamente la misma, ¿no? Sin embargo, aunque el modelo conceptual es ampliamente aplicable, su implementación clínica requiere adaptaciones que respondan a las características individuales del consultante, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que tiene? ¿Sabe leer? ¿No? No, qué edad tiene, cuál es su contexto sociocultural, cuáles son los recursos que tiene, cuál es su sistema de creencias. Y eso nos va a permitir hacer estas adaptaciones, ¿no? Por tanto, tenemos que tener un dominio tanto de las bases teóricas como del entorno sociocultural en el que se desenvuelve cada uno de los consultantes que nosotros tenemos. Y bueno, pues siempre recordar que debemos ofrecer las alternativas que siempre nos den la mejor evidencia clínica, ¿no? Las que estén respaldadas a través de la investigación y que es nuestra labor como terapeutas, como psicólogos, seguir haciendo investigación para ir nutriendo, ¿no? Pues de recursos, ¿no? Reales, ¿no? Útiles, probados, pues estas intervenciones, ¿no? Algunas referencias. Y bueno, pues también aquí está el código de enlace este, mm, la página del instituto, por si algunos de ustedes todavía no nos conocen, pues ya es tiempo porque están esperando, ¿no? Y pues me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Creo que me comí el tiempo de preguntas, pero pues no sé, a lo mejor unas 2 o 3. ¿Cómo ves, Elisa? Maestra, pues le agradecemos muchísimo su participación y adelante, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto, para la docente Jessica Reyes. Pueden escribirlo en el chat también o ya no hay ninguna pregunta. Gracias por compartir, maestra, porque es como una muy buena reflexión, ¿no? Esta parte de ser flexibles y seguirnos adaptando Muchas gracias, Denise. para llegar Gracias a a usted. ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Me da mucho gusto ver algunas personas ya conocidas. Entonces, espero que haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, con todo gusto ahí en los comentarios, o si se las hacen llegar al instituto, pues ahí voy a estar al pendiente, ¿vale? Muchas Gracias. gracias. ¿Maestra? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahorita que está presente la maestra Jessica. Bueno, La maestra, pues disponibilidad. en el chat pues hay muchos agradecimientos para su ponencia, maestra. Pues nosotros como instituto nos sentimos honrados por este tiempo que nos da para esta ponencia y por el conocimiento que nos está dando. Pues muchísimas gracias por su participación, de verdad, mi admiración hacia usted. Y pues muchas Gracias. gracias a las personas que estuvieron presentes en esta conferencia. Les agradecemos el tiempo que tuvieron para la conexión. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Muchas igualmente. felicidades por su día. Muchas gracias. Pues concluiríamos, maestra, con nuestra conferencia y agradeciéndole por su tiempo y el espacio que nos dio. Felicidades por su admirable labor. Muchas gracias. Descansen, pasen muy buena noche.